viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Y ya sin más, pues nos vamos al libro de Filipenses. En el capítulo 2 de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Y vamos a estar atentos porque hay una enseñanza hermosa y necesaria para nuestras vidas. Ya le adelanto el título del tema en esta mañana: las responsabilidades del cristiano. ¿Ustedes creen que los cristianos tienen responsabilidades? ¿Sí? ¿Seguro? Le hago otra pregunta. ¿Usted cree que es responsable delante de Dios? No estoy hablando delante del pastor, delante de Dios. Vamos a abrir nuestros corazones, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ayude a recibir su palabra y que en ningún momento tengamos la tentación de resistirla, sino de recibirla. Dígale a su hermano: hermano, abre tu corazón para recibir la palabra de Dios. ¿Sí? Versículo 12 del capítulo 2 dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo escribiendo esta hermosa y maravillosa carta en su preocupación y responsabilidad con la iglesia del Señor, en este caso la iglesia de Filipos. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y dice el apóstol: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Díganle a su hermano: tenemos que ser sencillos, querido. Diga, sencillos, no complicados. Prepara tu corazón, ¿sí? Tenemos que ser sencillos. Dice: hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, dice el apóstol Pablo. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo, un tremendo hombre de Dios, un tremendo siervo de Dios, manifestando con claridad esa inspiración divina, donde él puede percatarse, puede discernir, entender las necesidades de las iglesias en los distintos lugares, dando ese consejo oportuno y dando esa palabra que para el que quiere ser iluminado puede ver con claridad dónde y cómo deben de ser las cosas conforme
la voluntad del Eterno, la voluntad del Dios Todopoderoso para beneficio y bendición de nuestras propias vidas. Hay unos consejos formidables. Yo he dicho el título del tema: las responsabilidades del cristiano. Y Pablo, en estos versículos vamos a estar viendo con claridad que él da 5 recomendaciones sobre 5 responsabilidades necesarias que cada hijo de Dios, que cada siervo de Dios tiene que ser obediente a la palabra y poder ser responsables en estas áreas. Hablemos ahora de la importancia de la responsabilidad de las personas. Lo miramos en el terreno natural. ¿Y qué diríamos de un padre irresponsable en cuanto al deber de padre de educar, de atender, de cuidar, de proveer para sus hijos? Si el padre es irresponsable, van a haber unas consecuencias muy desagradables, que va a tener también trascendencias muy desagradables. Así en todas las áreas. La mamá, pues como madre o como ama de casa, si no atiende sus responsabilidades, ¿verdad?, de tener el hogar aseado, cuidado, ordenado, pues bueno, nos damos cuenta, hay una gran diferencia en aquellos que asumen sus responsabilidades porque saben, porque han llegado al conocimiento de que hay un gran beneficio cuando cada uno personal y particular asume sus responsabilidades como padre, como hijo, como abuelo, como un trabajador simple que hace sus tareas en el lugar donde le corresponde, siendo un peón o siendo un encargado o siendo un director de empresa o siendo un gerente. No importa la posición. Lo que realmente importa es la responsabilidad de cada uno, que cuando lo estamos llevando a cabo de una manera digna, también el fruto nos dignifica a nosotros, porque tenemos fruto de ser padres responsables, de ser trabajadores responsables, de ser amas de casa responsables, madres responsables, de tener esa responsabilidad en todo, aún en las cosas mínimas. Por ejemplo, usted tiene un vehículo y si usted no es responsable, es descuidado y no le cambia el aceite a tiempo, no atiende las pastillas de freno, no le hace su ITV, no le hace su revisión, pues al final se puede llevar usted un susto grande por no ser responsable con su vehículo. En todas las cosas tiene que haber ese grado de responsabilidad, y donde no hay ese grado de responsabilidad, vemos los efectos dañinos, destructivos, y que provocan muchas ruinas. ¿Cuántas familias están arruinadas por falta de que los miembros de la familia no asumen cada uno su responsabilidad? Los mismos hijos, los mismos niños, los problemas que pueden acarrear simplemente cuando no son responsables, cuando llegan a la edad donde tienen ya que responder a sus estudios y tienen que mirar de ser responsables para sacar las calificaciones adecuadas, para llevar un ritmo adecuado, para tener un beneficio adecuado. Así en todas las cosas. Y si importante es en el ámbito natural de la vida cotidiana de cada uno ese grado de responsabilidad, permítanme que le diga, y con la ayuda del Espíritu Santo le quiero decir, para que le cale en lo más profundo de su corazón, que es mucho más importante también ese grado de responsabilidad en el área espiritual. ¿Cuántos descuidos? ¿Cuántas indiferencias? ¿Cuántos abandonos? ¿Cuántos momentos ignoramos? Aun cuando Dios nos está llamando,
Aun cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo. ¿Y cuántas excusas? ¿Y cuántos argumentos? Señor, tú sabes que no he podido responder a esto, por lo otro, por lo de aquí, por lo demás para allá. A veces nos hacemos especialistas en las excusas, en los argumentos. Yo pienso que a veces Dios debe de estar tan cansadito a lo mejor de nosotros y de nuestras actitudes frente a la realidad de nuestras responsabilidades. Para eso sí, no conozco a nadie, ni en el terreno natural, ni en el terreno espiritual, que no anhele y desee todo lo bueno. Todos queremos lo mejor, todos queremos cosas buenas, todos queremos bendición, todo, pero sin pagar el precio. En lo espiritual, pues queremos tener experiencias sobrenaturales, queremos ser impactados por la presencia gloriosa y poderosa del Espíritu Santo, queremos recibir dones espirituales, queremos hablar en otras lenguas, queremos el bautismo, queremos esto, queremos lo otro, pero sin pagar el precio de nuestras responsabilidades. Aquí el apóstol Pablo señala 5 cosas, voy a llamarle 5 principios primordiales dentro de la responsabilidad cristiana. El primero es la responsabilidad de la obediencia. Díganle a su hermano, obediencia. ¿Sí? Porque, hermanos, ¿cómo nos cuesta? Ay, ay, ay. Como dice el dicho, cada uno hace de su capa un sayo. Diga Dios lo que diga, voy a hacer lo que me da la gana. Después le voy a poner la excusa del turno, a ver si puedo convencer a Dios que lo que estoy haciendo es correcto delante de Él, o no es correcto. Aunque, ¿sabe una cosa? Cuando hacemos las cosas mal, sabemos que las estamos haciendo mal. Un hijo de Dios se evidencia porque discierne con claridad el bien y el mal. Y si estamos haciendo las cosas mal, usted lo sabe, lo que no quiere atender, no quiere confrontar. Y aún, fíjese, cuando dice el apóstol Pablo de que no apaguemos el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención, eso es lo que hacemos cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. ¿Somos qué? Desobedientes. Y me encanta cómo el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, a los filipenses, cómo resalta precisamente la obediencia de los hermanos. Y como a mí, como pastor de esta iglesia, pues me gustaría resaltar la obediencia de ustedes. Obviamente mejor me callo. Atendemos a lo que la palabra de Dios en el día de hoy nos enseña y cada uno medite en su realidad presente. Dice el apóstol, como siempre habéis obedecido, en el versículo 12. Y a mí, no sé, a mí me llena de alegría esta expresión que sin duda sale de una realidad. Y hermanos, sinceramente, ¿cómo me gustaría escribir un libro y poder decir, hablando de la iglesia manantial de vida, como siempre habéis obedecido? A mí me encantaría poder escribir dentro de nuestra realidad presente como iglesia en este tiempo que nos ha tocado vivir. Hermano, yo ahora sí tuviera que escribir esto, hermano, no se ofenda. No estoy juzgando. No me siento con la libertad. ¿Por qué? Porque como padre conozco a mis hijos. Y no me sentiría con la libertad de escribir como siempre, y además
con esta palabra, como siempre. A lo mejor me animaría a escribir, como algunas veces, o como poquitas veces, me animaría a lo mejor a esto. Pero como ese año es un año de retos, cuando el Señor me estaba hablando con esto el día sábado ahí, pues lo coloqué como reto. Y yo oraba por ustedes. Y oraba para que con plena libertad llegara ese momento donde yo podía decir, como siempre habéis obedecido. Y otra expresión dice, no solo cuando estoy presente, porque también, hermanos, a veces como que queremos vender la moto. No sé a quién, porque a Dios no le podemos engañar. Pero a veces como queremos poner ahí un mantito, como, ay, pastor, queremos en ese momento, está el pastor ahí presente, y queremos evidenciar lo que a lo mejor no es real. Quiero evidenciar delante del pastor que sí, que soy obediente, pero no es la realidad que hay en nuestro corazón. Y me encanta cómo el apóstol Pablo lo expresa. Dice, como siempre habéis obedecido, no solo cuando estoy presente. La otra expresión dice, mucho más. Esto es tremendo, y es lo que muestra una verdadera fidelidad al Señor. Que no se trata de hacerle ver al pastor, al siervo de Dios, que estoy ahí, que soy obediente, no, sino que dice el apóstol Pablo, dice, no cuando estoy presente, sino mucho más en mi ausencia, mucho más. Y la verdad, hermanos, que la responsabilidad de la obediencia es algo muy serio. Acuérdese lo que hemos dicho, tomando pequeños ejemplos. Volvamos al ejemplo del vehículo. Si usted no es responsable de tener su vehículo en condiciones, usted corre un riesgo muy grande, que pueda estrellarse y matarse. Y no solamente a usted, sino también a los que usted lleva en su vehículo. Y eso pasa también en lo espiritual. Y cuando no estamos permitiendo que la ITV espiritual se efectúe meticulosamente, atendiendo lo que el Espíritu Santo, sin quejas ni excusas, sino que decir, sí, es verdad, Dios, no estoy siendo ese hombre obediente, no estoy siendo esa mujer obediente, estoy entendiendo cosas y le estoy dando la espalda, estoy haciendo oídos sordos. Y eso se llama ser desobediente a la revelación, a la enseñanza, a la palabra del Señor. Cuando hemos tenido un ejemplo tan hermoso y tan glorioso en nuestro Señor Jesucristo. Si subimos en este mismo capítulo y nos vamos al versículo 7, encontramos algo tan hermoso y glorioso en cuanto a la responsabilidad de la obediencia. Dice, sino que se despojó a sí mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? ¿Haciéndose qué? Obediente. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. ¿Y muerte? ¡Qué tremendo ejemplo! De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Maestro. Nos habla claramente de la importancia de la responsabilidad de ser obedientes. Me encanta también este versículo de Romanos 5, versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia, mire lo que acarrea la desobediencia, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno,
los muchos fueron constituidos justos. ¡Qué tremendo! Estamos hablando de las responsabilidades del cristiano, del Hijo de Dios. A mí me encantaría que el Espíritu Santo realmente pues quitara todas las cortinas y todos los velos que pudieran haber esta mañana, y que usted y yo nos encontramos delante de Dios desnuditos. Y que todas las cosas sean descubiertas. Basta ya excusa, basta ya argumentos, basta ya de boberías con el Señor. No fatiguemos más al Señor, no angustiemos más al Señor con nuestras boberías. No nos quejemos y no lamentemos, porque las cosas no nos van bien espiritualmente. Le voy a decir una cosa: cuando las cosas van bien espiritualmente, en lo natural van fenómenos. Cuando en lo natural lo tenemos mal, lo espiritual está seco. Tenemos que saber dar cada cosa y poner cada cosa en su lugar. Tenemos un tremendo ejemplo de la importancia de ser obedientes. Y ahora podríamos hacer una lista extensa, más desde Génesis a Apocalipsis, ver lo que Dios espera de nosotros, demanda. No dejaros, hebreos, no dejaros de reunir como alguno tiene por costumbre. Cualquier excusa es buena para no venir a las reuniones. Bueno, pero yo me edifico en mi casa y tal. Y ahora con el internet que escuchamos, pero pastor, si ya lo escucho por internet. Qué tremendo error. Qué tremenda tristeza para el corazón de Dios. Mi iglesia se está edificando por internet. ¿Dónde está el abrazo? ¿Dónde están los ósculos santos? Ah, nos los damos por internet. ¡Reciba! No es para usted, es para el otro. Necesitamos, hermanos, ser obedientes. Necesitamos hacernos presentes. Dice el apóstol Pablo: vosotros como piedras vivas, edificaos como casa espiritual. Pero si una piedra está aquí, la otra está allí, la otra allí, la otra allá, la otra más para allá, ¿cómo vamos a conseguir la unidad en el espíritu si cada uno está en un sitio distinto? Necesitamos. Y es importante, hermano. A mí me llama la atención. Dice que Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración. Y qué bueno que aprendamos a venir juntos a la presencia de Dios. Y qué bueno que aprendamos a rendir nuestros corazones juntos, a dejarnos tratar por el Señor, a tener nuestros oídos abiertos, sensibilidad espiritual para nuestro Dios, y hacerlo juntos, como dice Pablo, en un mismo sentir. Este mismo capítulo al principio, vamos a leerlo para no tener que... Dice Pablo, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta mañana una lista interminable donde debiéramos de estar siendo responsables en la obediencia a Dios.
Y hermano, escuche una cosa. Responsable en la obediencia a la autoridad delegada, que es el pastor. Pablo está diciendo, como siempre habéis sido obedientes. No solamente cuando estoy presente, sino mucho más en mi ausencia. También vemos que hay una sujeción, una obediencia a la autoridad delegada. Porque hermano, no nos engañemos. El apóstol Juan dice que si amamos a Dios al que no vemos y aborrecemos al hermano al que vemos, somos mentirosos. Y con la misma autoridad podemos pensar, si no estoy dispuesto a obedecer a la autoridad delegada que la tengo ahí delante de mí, no seamos hipócritas, porque tampoco vamos a obedecer a Dios. Tampoco lo vamos a hacer. Excusas, miles, argumentos y filosofías las que queramos, pero realidades y verdades Dios las pone a la luz. Todo lo pone el Señor a la luz. Número 2, la responsabilidad de velar por nuestra salvación. Es una responsabilidad personal y particular, y cada uno tiene que ser responsable a esto. La palabra de Dios nos habla de la salvación como un regalo de Dios. Dice Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora bien, es un regalo de Dios. La pregunta es, ¿cómo estar tú cuidando el regalo del Señor? ¿Cómo tú estás manifestando con gozo y con alegría ese regalo que Dios te ha dado, esta salvación tan grande que Dios te ha dado? Entonces vemos, dice, que el apóstol Pablo en el verso 2 dice, ocupaos de vuestra salvación con temor, con respeto y temblor. Ocupaos. Tenemos que ser responsables. Tenemos que vivir bien afirmados y establecidos en la convicción de nuestra salvación. No estamos ahí jugando como Sansón, jugando. Ahí a los pies del enemigo, que nos engañen. Sansón, revélame, muéstrame. Y otra vez, una mentira y otra mentira. A veces nos engañamos a nosotros mismos y estamos paralizando nuestro crecimiento espiritual, nuestro progreso espiritual. Estamos jugando con las cosas espirituales y pensamos que no vamos a perder lo que tenemos. Cuando llega ese día que Sansón dice, me levantaré como las demás veces, pero no sabía que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Presaron, cegaron, lo amarraron en esa piedra de molino. Podemos darnos cuenta, hermano, a veces yo, hermano, me doy cuenta, no, con tristeza, con dolor en mi corazón. Hay tantos por ahí como Sansón que están amarrados a una piedra de molino en un círculo vicioso, con excusas, con argumentos, pero no reconocen que han perdido su salvación. David vivió un tiempo de tristeza, de opresión, de amargura, y hasta que no le confesó su pecado, como dice en el Salmo 32, no fui libre del pecado. Pero cuando confesé mi pecado, tú oíste y me libraste de mi pecado. Dice que su verdor se convirtió
en sequedad de verano. Dice, cuando callé, mis huesos se envejecieron y mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Y es lo que pasa cuando no estamos cuidando nuestra salvación con temor, con respeto. No estamos considerando el valor del regalo, no lo estamos colocando en nuestro corazón con el valor que requiere. Estamos ahí poniendo nuestra salvación en el escaparate, en el mercadillo del mundo, donde el diablo puede jugar con nuestra salvación. Dios produce el querer y el hacer, pero el obedecer y el cuidar de tu salvación te corresponde a ti. Te corresponde a ti. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor: por tanto es necesario que con más diligencia. La palabra diligencia quiere decir cuidadosos, activos, ágiles. Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Cuántos creen que Dios está hablándole hoy? Entonces no diga nunca no he oído, porque Dios ha hablado y usted está oyendo. Dice, las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, de los mensajeros, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay una responsabilidad personal. Nadie va a fichar por usted. Nadie va a llevar a obra lo que usted tiene que hacer. Cada uno tiene que presentarse delante de Dios. Cada uno tiene que abrir su corazón delante de Dios. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de examinarse a sí mismo para ver cómo estoy. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo con las responsabilidades que la palabra de Dios pone delante de mí? ¿Estoy siendo obediente o desobediente? Porque ahí están los resultados y los frutos. ¿Estoy cuidando de mi salvación o no estoy cuidando? Siento el gozo de la salvación, siento la libertad, siento la alegría, siento la seguridad, siento la firmeza, o no sé qué está pasando. Más bien siento amargura, más bien siento incertidumbre, más bien siento inseguridad, más bien siento miedo. ¿Dónde está el gozo de la salvación? David dice, devuélveme el gozo de la salvación y que espíritu noble me sustente. Son cosas que cada uno particularmente tiene que confrontarlas delante del Señor. Después de reconocer, David en el Salmo 51 dice, reconozco mi pecado. Está siempre delante de mí. Dice, Señor, límpiame y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, necesitamos entender todo esto. Basta ya de excusas vanas y argumentos podridos. Basta ya. Es tiempo de atender nuestras responsabilidades como cristianos. ¿Usted se llama cristiano? ¿Usted se llama hijo de Dios? Pues tiene que haber un fruto, hijo. Porque si no tenemos un problema, y un problema serio. No estoy aquí para hacer sentir mal a nadie, ni para juzgar a nadie, ni para señalar a nadie. Estoy aquí para declarar lo que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra. Número 3, la responsabilidad de servir con humildad. Pablo en el capítulo 14, el versículo 14 y 15,
hace estas expresiones. Hagan todo sin murmuración y contienda. Mi servicio va a ser vano, nulo, pesado. Y no va a tener ningún buen resultado si lo estoy llevando a cabo con murmuración y contienda. Por eso la recomendación de un hombre experimentado, un hombre con discernimiento espiritual y con responsabilidad espiritual, dice: hagan todo sin murmuración y contienda. Porque se están ahí murmurando, ustedes están poniendo ahí en tela de juicio todas las cosas, cuando el que juzga todas las cosas es Dios. Ese tiempo que usted tendría que estar aprovechando para ser edificado y ayudar a ser edificado, es un tiempo donde usted mismo está dañando su edificación y está dañando la edificación de otros. Simplemente porque no está siendo obediente a lo que Dios nos enseña y a lo que Dios nos revela por la palabra santa, pura y limpia que viene de la boca del Señor. Otra expresión dice: que nadie le reproche mientras sirve. A veces es tan fácil echarle las culpas a otro. Si no estoy bien espiritualmente, si estoy sintiendo cosas extrañas, efectos negativos en mi vida, pues bueno, la culpa la tendrá el pastor, porque el pastor no nos está dando pues el alimento que necesitamos. Vamos por internet y vemos allí a alguien que nos pega 4 gritos y parece que nos levanta el alma, pero no nos ponemos a profundizar si esa palabra tiene esencia o no tiene esencia. Pero a veces estamos tan confundidos que nos dejamos llevar por el primero que vende la papa. Pero nos cansamos de oír a nuestro Padre espiritual y nos cansamos de prestar atención a los consejos que nuestro Padre espiritual, por medio de Dios, nos quiere dar. A veces estamos más por las novedades y por los modismos que por la firmeza de una sana doctrina. Y a mí me preocupa mucho los tiempos que están corriendo, porque muchos, como dice la palabra, Mateo 24, muchos son engañados. El amor de muchos se enfrían. Y muchos se están entregando a través de la murmuración, del chisme. Se están dañando, no se están edificando. Vivimos tiempos peligrosos y no estamos siendo nada responsables a los principios básicos y fundamentales de lo que podríamos llamar las responsabilidades de un verdadero cristiano. Y servimos al Señor chapuceramente. Y no nos cansamos de hacer chapuzas. Pensamos que sonriéndole a un hermano y dándole una palabra de supuesto ánimo y no ayudarlo en su realidad, porque a veces somos muy ligeros a hablar del problema de los hermanos con los demás, pero después no somos capaces de confrontar la realidad con un hermano y decir: mira, mi hermano, yo siento esto, veo esto y tal, y sin ánimo de, simplemente quiero ayudarte, y yo me comprometo a estar contigo y a orar juntos y a buscar la presencia de Dios para conseguir juntos una victoria. No, al hermano le sonreímos y le damos la manotada y todas estas cosas, y después lo chismeamos y lo bronqueamos por otro sitio. Y eso no es servir a Dios con sencillez, eso es ser complicado, retorcidos. No quejamos que la iglesia que está, es que unos se van. Lo normal, mi hermano. Unos van y otros vienen. Y yo digo como David en el Salmo 101, Señor, a los fieles de la tierra buscaré. Y el que anda en camino de rectitud, ese me servirá.
La oportunidad es para todos, pero el fruto de cada uno pone a cada persona en su lugar. Después, déjate, lamentate, haz lo que quieras. Es igual, Dios nos dará a cada uno lo que nos merecemos. Y el que daña a la esposa del Señor, y el que daña a la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, lo que es de Dios permanece en el tiempo. La iglesia ha sido atacada con todas las flechas a vida y por haber, y las que se han inventado, porque se han inventado un montón. Pero aquí estamos, queridos, y proseguimos a la meta. Queremos seguir sirviendo a Dios con sencillez, con humildad. No estamos para aceptar los reproches ni tampoco los aplausos. Estamos para oír la voz de Dios y tener la convicción que estamos siendo obedientes, estamos cuidando de nuestra salvación y estamos sirviendo a Dios con humildad. Apóstol Pablo, también escribiendo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, verso 1 al 3, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dignos. Andéis con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y sobre todo solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. El que no entiende esto está sordo o está fuera de lugar. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí no hay estrellas con más puntas para uno y aplausos para otro. Aquí hay la grata bendición de que cada uno, ocupando nuestro lugar y asumiendo nuestra responsabilidad, teniendo una función propia, no recargando y echando cargas sobre los demás y ni angustiando a los demás, sino siendo responsable, asumiendo mi responsabilidad, llevando a cabo mi función propia. Pero pastor, yo no tengo ministerio, yo no tengo un puesto en la iglesia, no tengo ninguna función. Sí, hijo, tu función es estar ahí, unidos entre sí, sintiendo lo mismo, amándonos y soportándonos y edificándonos unos a otros. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Estamos hablando de las responsabilidades del cristiano. Ya hemos visto que si uno no es responsable en lo natural, vemos los desastres. Y todos podríamos hablar de alguien, gente que no es responsable al trabajo, que lo han despedido en un montón de sitios y que ahora no tiene trabajo y esto y tal. ¿Por qué? Porque no asumimos nuestras responsabilidades. Gente que tienen problemas con todo lo que tienen, todo se les rompe porque no asumimos la responsabilidad de tener un buen mantenimiento, todas las cosas. Matrimonios que se divorcian, porque no asumimos nuestras responsabilidades. Y como cristianos no tenemos excusa, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en atender. No hay excusa. Número 4, la responsabilidad del buen testimonio. Yo siempre he dicho, me importa 3 pitos lo que cualquier persona
dentro de su contexto, de cómo esté, me quiera ver. Lo que me importa es cómo Dios me ve. Con esto no quiero ser más espiritual que nadie, pero sí le puedo decir, hermano, usted puede ser una persona correcta, usted puede ser una persona ordenada y tal, y para otra persona usted puede ser un prepotente, puede ser un orgulloso, puede ser... Pero por eso no me importa lo que piensen los demás, lo que me importa es lo que piensa Dios. Y estoy convencido de esto, que si mi Dios tiene una palabra de bendición para mí, el que anda en bendición con Dios reconocerá de que yo estoy en bendición. Obviamente el que está en maldición no discierne las cosas que corresponden al ámbito de la bendición. Hablamos de la definición de lo que quiere decir bendecir o maldecir. Quiere decir hablar bien. Eso es bendecir. Bien decir o mal decir. Dios no podrá decir nada bueno de ti si no tiene nada bueno que contar de ti o de mí. Pero lo que sí sé por la revelación de la palabra, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Por eso, hermano, el que usted hable bien de mí o mal, no me interesa. A mí lo que me interesa es que Dios hable bien de mí. Es lo que me interesa. Necesitamos, fíjese las expresiones que utiliza el apóstol Pablo. Sean irreprensibles, hijos de Dios sin mancha. Y esta palabra me llena de una tremenda respuesta. Dice, resplandezcan como luminares en el mundo. Es una exégesis de estos textos, para que cada uno de nosotros pueda ver con claridad la importancia de cada punto. Tiene que preocuparme la realidad de lo que estoy viendo en mí. La pregunta es, ¿estoy siendo obediente como la palabra de Dios demanda? ¿Estoy cuidando de mi salvación con temor y temblor? ¿Estoy sirviendo al Señor con sencillez o soy tan complicado y tan retorcido que estoy perdiendo el tiempo y estoy haciendo perder el tiempo a otros? ¿Estoy dando buen testimonio? ¿Estoy manteniendo esa posición irreprensible delante de Dios y delante de los hombres que tienen discernimiento espiritual? Jesús mismo dijo en una ocasión que no nos preocupáramos de los que nos vituperan, diciendo cosas contra nosotros, mintiendo. Preocúpate cuando lo que dicen es verdad. Y nos hacen dichosos y bienaventurados. El apóstol Pablo también habla al joven Timoteo y le dice en 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. No importa, hermano. No importa la edad, no importa el tiempo que llevas en la iglesia, no importan los años que llevas de creyente. Eso no garantiza nada. Nada. Lo que importa es la actitud responsable de ser obediente, de cuidar de tu salvación con temor, disponer tu corazón para servir al Señor con sencillez. Eso es lo que realmente importa. Y que te importe realmente dar un testimonio digno a la gente que está a tu alrededor. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Fíjese que no dice ser ejemplo en queja, en murmuración, en crítica, en chisme. No dice eso.
Si no dice eso, ¿por qué hacemos lo contrario? Y si hacemos lo contrario, nos preguntamos si somos obedientes. Y si somos desobedientes, llegamos a la conclusión que estamos poniendo nuestra salvación en el mercadillo del mundo. No sueñes con deleitarte y gozarte sirviendo al Dios Todopoderoso cuando nos estamos engañando con todo este movimiento extraño que estamos permitiendo. ¿No será momento, no será hora de desvestirnos ya de toda inmundicia y a lo mejor presentarnos con un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado y pedirle perdón a Dios? Ay, pastor, siempre andas por ahí. ¿Cuándo te vas a callar? Cuando el Espíritu Santo me deje tranquilo. Porque las cosas ya estén de otra manera. ¿No será el momento de sentir la libertad de un borrón y cuenta nueva? ¿Cuánto tiempo llevas sin sentir el gozo de la salvación, donde no hay peso de pecado que te asedia? Ay, pastor, ¿qué dice esas cosas si yo soy bueno? Si yo me porto muy bien. Yo soy. Jesús pone un nivel de pecado y dice, si alguno mira a una mujer y la codicia, dice, ya cometió el pecado, ya adulteró con ella. Como nosotros nos vamos y argumentamos y decimos cosas para apartarnos de la realidad, pero hay pecado, peso de pecado en lo que miramos, en lo que llega a nuestro corazón, en lo que nos deleitamos muchas veces. Estoy terminando. Sé ejemplo. Usted y yo somos conscientes, porque lo estamos viviendo y lo estamos rozando. La peste de la iniquidad, lo nauseabundo del pecado, de la corrupción, está ahí. A veces parece que nos gusta meter las narices en el fango. Todavía a veces nuestros pies se van solitos. Lugares donde no dignificamos a Dios ni dignificamos nuestro llamado como hijos de Dios. Cuidamos y ligeramente nos vamos más al lado de la carne que al lado del espíritu. Somos más prestos a satisfacer los deseos y las pasiones de la carne. Y falta ese punto, ese grado de responsabilidad y de compromiso con Dios, mantenernos sin mancha delante de Dios. Nos hemos acostumbrado ya me manché, y como dice el dicho, a la lavadora y punto. Ya hemos cogido la mala costumbre de pensar que tenemos una lavadora, que cuando llegamos ahí simplemente, Señor, perdóname, sin arrepentimiento, sin quebranto, sin humillación. Nos quedamos tan panchos, nos hemos engañado a nosotros mismos pensando de que nada, ya nos hemos lavado, ya estamos limpios. ¿A quién estamos engañando?
ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe, pureza. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El de corazón puro, limpio de manos, corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá de Jehová bendición y vida eterna. Queremos bendiciones, pero a nuestra manera, con las chapuzas de vida que a veces llevamos. Descuidamos nuestra comunión con Dios, descuidamos nuestra edificación y nuestra alimentación con la palabra del Señor. No nos deleitamos en la palabra. No hay una prioridad clara, definida. Dios ocupando el lugar que le corresponde en el trono de nuestro corazón, poniéndolo en el lugar que le pertenece como el Rey y el Señor de nuestra vida. No, todavía mandamos nosotros, todavía reinamos nosotros, todavía tomamos nuestras propias decisiones. Nos quejamos, las cosas se nos tuercen, las cosas se nos rompen. De un día para otro viene la nube oscura de la desgracia. Y Dios, ¿dónde estás? Cuando hace un montón de tiempo que nosotros salimos huyendo de Él, de su presencia. Hemos descuidado lo más hermoso, lo más importante, que es nuestra hábitat de vida. Por eso Jesús habló con claridad y dice: separados de mí nada podéis hacer. El pámpano que en mí lleva fruto será limpio y llevará más fruto, pero el que no lleva fruto será quitado y echado en el fuego. No atendemos estas cosas. Entonces, cuando no atendemos y hacemos lo que nos da la gana, ¿qué somos? Hijos desobedientes. Y usted sabe que la ira de Dios llega a un momento que viene sobre los hijos desobedientes. No nos gusta la disciplina, no nos gusta que Dios nos zarandee y tal, pero Dios al hijo que ama lo disciplina. Número 5 y final, dice la responsabilidad de vivir de acuerdo con las Escrituras. ¿Me oye? ¿Me oyó? ¿Me oyó? Primero, la responsabilidad de la obediencia. Número 2, la responsabilidad de cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Número 3, la responsabilidad de servir a Dios con humildad. Número 4, la responsabilidad de dar un buen testimonio. Y número 5, la responsabilidad de vivir de acuerdo con las Escrituras, con la palabra de Dios. Amén. ¿Usted cree que estamos hablando cosas importantes o no? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Quiera Dios, hermanos, que después de la administración en esta mañana, todos nos vayamos con una fortaleza espiritual, queriendo, anhelando, deseando apasionadamente asumir nuestras responsabilidades, sin excusas, sin argumentos, sin paverías. La expresión dice: asidos, tomados por la palabra de Dios. Hay una traducción muy atrevida, pero me gusta. Dice: poseídos por la palabra de Dios. Asidos, cogidos, tomados por la palabra de Dios. Dice: para que el trabajo no sea en vano. Porque, hermano, ¿de qué nos va a servir que nos tiremos 40, 50 años diciendo que somos cristianos y asistiendo a la iglesia cuando queremos y cuando nos vienen ganas si no asumimos nuestras responsabilidades como verdaderos hijos de Dios? Pues que no atendemos la palabra. Dice Romanos que cada uno dará cuentas de sí. Cada uno. Y la enseñanza de los talentos, cuando el Señor
llama a uno, llama a los otros, al que le dio 5, al que le dio 2, al que le dio 1. La clave es trabajé y gané, trabajé. Estás siendo responsable como hijo de Dios. Estás trabajando, estás ganando, estás produciendo, estás dando fruto. Porque Dios no va a pedir cuentas. Ay, pero llegó al de uno con su argumento. Dios severo, que arranca de donde no sembró, no sé qué historias. Pero hermano, la palabra para el primero que trabajó y ganó: siervo bueno y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La palabra para el segundo que ganó 2, trabajó y ganó 2 talentos: siervo bueno y fiel, la misma. Y si el que le dio un talento hubiera trabajado y hubiese ganado otro talento, hubiera escuchado las mismas palabras que el que ganó 5 talentos: siervo bueno y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero no fue así, porque dice que escondió su talento. No podemos escondernos de Dios, no podemos esconder esa gracia divina que ha sido manifestada. No podemos esconder esta salvación tan grande. No. O la tenemos o no la tenemos, o la disfrutamos o no la disfrutamos, o somos o no somos. Dios es sí y es amén. Al siervo inútil, echarlo fuera a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Está escrito en la palabra, pero parece ser que a veces estas cositas como si no fueran con nosotros. Pero ahí está. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, dice: toda la escritura. Último punto, de la responsabilidad de vivir de acuerdo con las escrituras. Y toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué te causa la palabra? ¿Te causa respeto? ¿Somos reverentes a la palabra? ¿Inclinamos nuestro corazón para obedecerla? ¿Atendemos? ¿No la tomamos en serio? ¿Es realmente la lámpara para mi pie y la lumbrera para mi camino? ¿O todavía sigo haciendo las cosas como me da la gana? Total, lo único que necesito es un argumento para el día. Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De que el hombre de Dios sea, para que el hombre, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El que usted y yo disfrutemos de lo limpio, de lo puro, de lo transparente, depende de nuestra responsabilidad diaria. Usted sabe que si usted no es responsable con su trabajo, mantiene una puntualidad, una responsabilidad de trabajo, está ahí haciendo su tarea, hay un riesgo de que lo vean, que usted no es ese trabajador, que usted está perdiendo el tiempo. Lo despiden, lo echan fuera. No somos responsables con nuestros hogares. Vamos a provocar ruina. Después las cosas no se arreglan con lloros y lamentos.
Ahora es el momento. Hoy es el día. Siempre hay una buena hora. Mejor hora. La palabra redarguye. La palabra enseña. La palabra corrige. ¿No será el momento de disponernos a que se puedan corregir aquellas cosas que hoy por hoy no están glorificando a Dios? Y que usted sabe, que yo sé, que Dios no dará por bueno lo que no es bueno. Ahora sí, Él es bueno y para siempre su misericordia. Hermanos, no estiremos de la goma, porque se puede romper y te puede dar el latigazo. No abuses de la misericordia de Dios. No abusemos de la misericordia de Dios. No abusemos de la bondad de Dios. Es tiempo de atender a nuestras responsabilidades. Es tiempo. De preguntarnos, ¿estoy siendo obediente a Dios, a su palabra? ¿Estoy cuidando de mi salvación con todo respeto y con toda atención? ¿Estoy sirviendo al Señor con humildad? ¿Estoy siendo responsable con mi testimonio? ¿Está mi vida sujeta a la palabra de Dios? Señor, nos ayude en esta mañana, ¿sí?